En primer lugar, quiero agradecer la invitación de UNEX y de verdad, muy fervientemente, desearles y alentarles en el esfuerzo que se han propuesto y desearles el mayor éxito, sobre todo después de escuchar lo que prácticamente es la carta fundacional que nos leyó el señor Bofelli. Por supuesto, también quiero agradecer la presencia de cada uno, cada una de ustedes. Imagino el esfuerzo que representa asistir a un evento como este en un día o de descanso o de trabajo. Yo voy a abordar rápidamente 4 ángulos sobre el canal y la concesión del canal. Un ángulo histórico, un ángulo político, un ángulo económico y un ángulo institucional. Voy a esperar que el tiempo me alcance. Lo primero es que esta iniciativa no la podemos ver aislada del contexto presente que vive nuestro país o que padece nuestro país. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del contexto presente? Primero, que se nos encaramó una nueva dictadura. Y ustedes pueden decir, está descubriendo el agua tibia, con que hay una dictadura. Pero es que lo que ocurre es que como tiene algunas particularidades, nosotros aceptamos que hay una dictadura, la calificamos como tal, pero al momento de procesar, de analizar y de intentar actuar, muchas veces actuamos y procesamos como que si no existiera dictadura. ¿Y por qué tenemos una dictadura? ¿Cuáles son los rasgos de esa dictadura? En primer lugar, es resultado de un fraude electoral, de una violación a la voluntad popular. En segundo lugar, es un régimen que no respeta ninguna disposición constitucional. Nicaragua no tiene constitución porque el régimen simplemente no la respeta. Y si no respeta la constitución, tampoco respeta las leyes. En consecuencia, es un régimen que actúa a partir de la voluntad del monarca. Es ley la voluntad del monarca. Pero también otra característica es la concentración del poder. Ni la más remota alcaldía se encuentra fuera del dictado político o de los designios políticos del monarca. En cuarto lugar, un régimen con libertades condicionadas o restringidas. Los derechos y libertades ciudadanas son administrados a discreción y a criterio del régimen. Y a veces esto es engañoso, porque hay quienes llegan a Nicaragua y dicen, bueno, sé que hay libertad de prensa. Bueno, pero de 9 canales que hay en Nicaragua, 4 pertenecen a Ortega y su familia, administrados por sus hijos, 4 a un socio mexicano de Ortega, y solamente hay un canal independiente. Ortega no necesita censura ni necesita cerrar medios de comunicación, los compra porque tiene los recursos para ello. Y finalmente hay otros, resalto el rasgo de la represión. Hay quienes dicen, no, aquí estamos en una dicta blanda, en una dictadura de baja intensidad, porque no hay pendaladas de presos políticos o muertos en las calles. Bueno, no hay porque no ha necesitado, porque la intensidad de la resistencia de los nicaragüenses no ha sido lo suficiente como para que ellos repriman con igual intensidad, y entonces distribuyen represión al gusto del cliente. Vos gritás, te garroteo. Vos protestás de manera sistemática,
te mando a la DGI si sos pequeño empresario o mediano empresario, o te aprieto por distintos lados para el desarrollo de tu actividad empresarial. Vos te estás moviendo de manera peligrosa y te camiciaste, te mato. Si te llamas cascabel, pues te monto una operación reptil, y después aparece en el reporte del ejército 39 abatidos, como que si fueran, ¿qué? La segunda característica central de nuestro contexto es que se trata de un modelo económico excluyente que profundiza el atraso y que profundiza la pobreza, a pesar de que el régimen y el coro de cómplices que aplauden las cifras de Ortega, por debajo de esas cifras hay otras que basta escarbar un poquito en los mismos sitios oficiales para percatarse del retraso en el que se está sumiendo a los nicaragüenses. Y solo menciono algunos. Salarios reales, que mide el poder adquisitivo real de quien tiene la suerte de tener un empleo. Si ustedes van al sitio del Banco Central, han retrocedido al nivel de hace 12 años. Los salarios reales al final del 2012 eran equivalentes a los salarios reales de agosto del 2001. El sector informal, es decir, la gente que se la gana la vida a cómo puede sin tener un empleo fijo, vendiendo en los semáforos, con un caramanchel en un barrio, con una fritanga en una esquina, es el 80% de la población económicamente activa nicaragüense. 8 de cada 10 nicaragüenses se encuentran en el sector informal, sin salario mínimo, sin seguridad social, sin decimotercer mes, si son mujeres, sin descanso pre y postnatal. Y esta cifra no es que ya existía cuando llegó Ortega, ha venido creciendo sistemáticamente durante su régimen. En tiempos de don Enrique Bolaños era del 66%, ha sido alto, pero ahora ya va cerca del 80%. Una tercera referencia es en materia de educación. La mitad de los jóvenes y las jóvenes en edad de asistir a las escuelas secundarias, la mitad se encuentra fuera del sistema escolar. Esa juventud, si nosotros hablamos de futuro, es una juventud que está condenada ya a la pobreza, porque ni estudia ni trabaja, por lo menos no trabaja en un empleo digno. Finalmente, las tasas de productividad, porque se podría decir, bueno, hay todavía sector informal, etcétera, pero hay una modernización de la economía nicaragüense. Igualmente, los rendimientos de los principales productos agrícolas, que son la base de nuestra economía, son iguales en el caso del café a hace 30 años, en el caso de los frijoles a hace 20 años, en el caso del ganado a hace 40 años. De tal manera que tampoco están introduciendo innovaciones que permitan modernizar y dinamizar la economía nicaragüense. Finalmente, el tema de la pobreza, porque nosotros nos encontramos con frecuencia gente que nos dice, bueno, pero está trabajando sobre la pobreza. Hay un estudio que elaboró, solo voy a mencionar el nombre para Alejandro Martínez Cuenca, que fue ministro en la década de los 80, pero que no pudo esconder la realidad y tuvo que, por el convenio que tenía con un organismo internacional, tenía que mostrar los resultados. ¿Y qué es lo que dicen los resultados? Que en los últimos 4 años la pobreza ha disminuido en un 2%. En 4 años, el 0,5% anual.
pero que ha disminuido gracias a ustedes, que ha disminuido gracias a las remesas, porque si no fuera las remesas, dice ese estudio, la pobreza hubiera crecido 4%. Entonces no es Ortega, son ustedes los que están disminuyendo la pobreza en Nicaragua. El segundo aspecto es algunas referencias históricas, porque también, aunque las cosas no se repiten iguales, es importante tenerlas en cuenta. Esta idea del canal ha estado en la mente de los nicaragüenses antes de que fuéramos nicaragüenses, antes que nos llamáramos nicaragüenses. Pero para no ir muy largo, la independencia de Centroamérica fue en 1821. La independencia de Nicaragua, ya como Estado libre y soberano, fue en 1838. Entonces, antes de separarse de Centroamérica, ya en 1825, un decreto del Congreso Federal, 1825, en su artículo 1, establecía la decisión de construir un canal por Nicaragua neutral y para beneficio de todo el mundo. Pero me voy a detener en el acuerdo, en un acuerdo de 1849 con una empresa, con un personaje empresarial histórico de Estados Unidos, Cornelius Vanderbilt, que era una empresa privada norteamericana y suscribió un acuerdo con el gobierno del señor Norberto Ramírez en 1849. Esto no lo voy a decir yo, solo voy a leerles un párrafo de un texto de historia. Dice: poco antes de iniciar el proyecto del Canal de Nicaragua en 1849, Cornelius Vanderbilt, tras décadas de continuas labores en el vecindario del puerto de Nueva York, tenía un capital de $1.200.000. De ahí en adelante, defraudando a Nicaragua y manipulando las acciones de la Compañía del Canal y la Compañía Accesoria del Tránsito en Wall Street, en 4 escasos años lo multiplica por 10 a $11 millones en 1853. 11 millones de dólares de 1853 son miles de millones ahora. Pero Vanderbilt, especulando en la bolsa solo con los derechos del canal, multiplicó su capital por 10. Esto lo voy a retomar más adelante, por eso hice la mención histórica. Y cuando uno lee el texto, aquí para el que quiera fotocopiarlo, aquí están varios textos en un libro que se llama Documentos de la Historia de Nicaragua, relacionados con el canal, textos históricos. La segunda referencia que quería hacer es sobre el Tratado de Chamorro-Bryan. Entre 1849 y 1914, que se firmó el Tratado de Chamorro-Bryan, hubo otros. Y a Emiliano Chamorro se le pasó llamando por décadas vendepatria. Los vendepatrias que entregaron el territorio nicaragüense, en este caso a Estados Unidos. Un tratado que también era inconstitucional. ¿Y qué decía Chamorro Bryan en su autobiografía para justificar el tratado? Desde mi niñez había oído siempre hablar con entusiasmo de las ventajas que traería a Nicaragua el canal, que en concepto de muchos era como una panacea, es decir, que todas nuestras dificultades y males económicos serían resueltos si se realizara. Yo mismo consideraba el canal como un desideratum de la nación. Lo mismo que Ortega ahora. Estas palabras de Emiliano Chamorro son muy parecidas a las que utiliza el orteguismo para justificar el canal, con una
diferencia. Cuando uno compara todos los tratados anteriores, no hay un acuerdo más entreguista, más vendepatria, que el acuerdo en virtud del cual Ortega le entrega la concesión al chino Wang Jing. Y cuando nosotros afirmamos que es el acuerdo más entreguista de la historia de Nicaragua, pues no es solo discurso. Solamente voy a hacer referencia a algunos aspectos de la concesión. Primero, ¿a quién se le otorga la concesión? Se le otorga la concesión a una empresa que se llama HKND. Ese es el nuevo dueño, si nosotros lo permitimos, de Nicaragua. ¿Y dónde se constituyó esta empresa? En la isla Caimán, que es un territorio de estirpe dudosa. ¿Por qué fueron a constituirlo en la isla Gran Caimán? No lo podían hacer en Nueva York, en Londres o en Managua. ¿En qué consiste la concesión? No solo es el diseño, financiación, construcción, implementación, operación, administración de un eventual canal interoceánico. También incluye lo que ellos llaman proyectos conexos: un ferrocarril interoceánico, un aeropuerto internacional, puerto en el Atlántico, puerto en el Pacífico, zonas de libre comercio, etc. Un menú bastante apetitoso. ¿Quién es la cara? ¿Quiénes son los socios de esa empresa HKND? Un chino. Es un único personaje el que aparece dando la cara. No ha habido otro socio que dé la cara por esa empresa. ¿Y por cuánto tiempo se otorga esa concesión? Por 100 años. ¿Y a cambio de qué? A cambio de $10 millones por el lapso de 10 años. Por $100 millones. ¿Y cuáles son los alcances de esa concesión? Este chino, con esta concesión, puede hacer lo que se le antoje. Puede ceder derechos, vender derechos, hipotecar derechos a quien se le antoje. Y ahora que se está con el conflicto con Colombia, y de ahí perfectamente puede venir algún grupo colombiano encubierto y compra los derechos para construir un puerto en el Atlántico. Esto lo permite. ¿Qué responsabilidades contraen los concesionarios respecto de Nicaragua? Ninguna. Y como decía el doctor Álvarez, se encuentran exentos. Ninguna ley nicaragüense ni penal pueden cometer un delito, lavar dinero, y no se le puede aplicar la ley nicaragüense. Administrativo, laboral, pueden incumplir derechos laborales y no se le puede demandar. Comercial, mercantil, pueden incumplir convenios con empresas y no se les puede demandar. ¿Y qué derechos tiene Nicaragua? Ninguno. Más que, como decía Gabriel, la renuncia a la inmunidad soberana. Y solo voy a mencionar qué implicaciones tiene la renuncia a la inmunidad soberana del Banco Central. Que si alguno de estos personajes, o a los que el chino les conceda derechos, decide por lo que se le antoje demandar a Nicaragua y solicitar o tramitar lo que le llaman medidas precautelares, las reservas del Banco Central están totalmente expuestas a que cualquiera pueda echarle mano a las reservas del Banco Central. Y 30 segundos, ¿qué son las reservas del Banco Central? Nicaragua tiene relaciones con el exterior, compra y vende, le llegan créditos, le llegan donaciones, etc.
el saldo es un ahorrito entre lo que entra y lo que sale, y esas son las reservas, que es patrimonio nacional. Pero no solo eso, forman parte de las reservas también lo que le llaman el encaje legal, que es una parte de los depósitos de los nicaragüenses en el sistema financiero, pero que las retiene el Banco Central. Esa cifra oscila y llega alrededor del 20%. De tal manera que los 100 dólares, los 500 dólares, los 1000 dólares o el $1.000.000 que pueda tener un nicaragüense bien habidos en depósitos bancarios, también va en las reservas y también se lo pueden llevar en el saco en el caso de un conflicto o de una maniobra fraudulenta derivada de este acuerdo. Finalmente, pero de esta parte, el tema de que como ellos están conscientes de que esto es inconstitucional, en el acuerdo aparece el compromiso de reformar la Constitución para incorporar la renuncia a la inmunidad soberana, lo que es una aberración. La Constitución es el sustrato de la soberanía y van a reformar la Constitución para renunciar a la soberanía. Una aberración completa. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque tiene que ser dentro de los próximos 18 meses, a partir de junio. Entonces Ortega, no nos sorprendamos que afine en los próximos meses, Interpol presente a la Asamblea un proyecto de reformas constitucionales donde vaya la incorporación de la entrega del país al chino yin, pero metiendo otras cosas, y que al amparo de esa reforma pues no aparezca con conejos, culebras, alacranes saliendo de el sombrero. El tercer punto o el tercer ángulo que quería abordar, o el cuarto ya, es el tema de los aspectos económicos. Los voceros del régimen y su coro de cómplices han pregonado que la economía nicaragüense mágicamente va a pasar de la pobreza a la más total y absoluta prosperidad, que del crecimiento económico actual de alrededor del 4% se va a multiplicar por 4 y vamos a crecer a tasas del 15%, que el sector informal del 80% que es ahora se va a reducir. Hay 600.000 más o menos trabajadores formales, eso va a llegar a casi 2 millones de trabajadores formales, y que bueno, todos vamos a vivir en la felicidad más absoluta, con empleo, con riqueza, etc. Cualquier economista, aunque sea muy malo, pues se da cuenta que esos son patrañas. Primero, para construir el canal, lo que se requiere, si fuera viable, son tecnologías y equipos con un alto nivel tecnológico. ¿Dónde está la fuerza de trabajo calificada en Nicaragua para...? Ayer bromeábamos que la única forma de que esto fuera realidad es que el canal fuera una gigantesca zanja, que estuviéramos todos con pico y pala, cavando y sacando tierra por un siglo para que pueda haber esas cifras de empleo y de crecimiento económico. Por fortuna, hay un dato aquí que es importante, que a pesar de la campaña muy intensa del régimen alrededor de las bondades del canal, la última encuesta, con todo y las reservas que hay sobre las encuestas de Sid Carlos,
evidencian que por lo menos la mitad de los nicaragüenses no se están tragando el cuento. Una parte dice que eso va a ser en beneficio de Ortega. Otra parte dice que eso va a ser en beneficio de Ortega y sus socios, estos empresarios chinos. Hay la mitad, por supuesto, que cree, pero el hecho que la mitad no se haya tragado el cuento es un dato revelador para lo que se avecina. No me voy a referir a las cuestiones ambientales porque se me va acabando el tiempo, solamente qué es lo que pretende Ortega, si hemos situado el contexto, si hemos hecho las referencias históricas y si hemos referido también a algunos aspectos del contenido de la concesión. No es necesario tampoco ser un analista político sofisticado, que en primer lugar Ortega lo que está construyendo con esta idea del canal es hacer desaparecer de la mente de la gente estos datos que di sobre pobreza, desempleo, sector informal, etc. Y mantener pajaritos en la mente de la gente con la esperanza de que sí, en algún momento van a mejorar, y el único que puede hacerlo es Ortega. Entonces, un objetivo político, de campaña política, de proselitismo, que lo vamos a ver si hubieran elecciones en el 16 como uno de los ejes de campaña. Porque hay gente que cree, y el que no tiene, no solo cree, sino que quiere creer, necesita creer, necesita tener esperanza para poder salir adelante. El segundo objetivo, por eso hacía la mención a la experiencia de Vanderbilt, que fue hace más de 160 años, que esto puede ser un mecanismo financiero para desarrollar estafas gigantescas, para trasegar dinero del origen que sea, sin que las autoridades de Nicaragua puedan intervenir en lo más mínimo, cualquiera que sea. Y el tercer objetivo es reservarse. Seguramente pensará que es eterno, para un tiempo indefinido, por la vía de esta empresa, derechos totales sobre Nicaragua, porque nosotros no podemos engañarnos de que Ortega y su grupo están debajo, detrás y a un lado de esta concesión, como beneficiarios, como titulares ocultos y como los autores materiales e intelectuales de esta gigantesca estafa que mediante la cual se nos pretende confiscar el presente, se nos pretende confiscar el futuro y en definitiva se nos pretende dejar sin país. Muchas gracias.